Buenos días. El día de hoy nos encontramos analizando la conducta de un abogado respecto a su actuación en un caso de supuesta legítima defensa, en la cual pudo verse comprometido su ética, para lo cual tenemos a los estudiantes de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana, quienes realizarán una exposición de sus posturas a favor y en contra de la actuación del profesional del derecho previo conocimiento de los hechos. Ellen Caesar. Bienvenidos, por favor, compartan con nosotros su opinión sobre el por qué creen que la actuación del profesional, si fue ética, y en qué se basan para defender su actuación. Hola a todos, empezaremos explicando y argumentando por qué la conducta del abogado debe ser valorada como ética. En el presente caso, la actuación del abogado José debe ser valorada como ética y profesional, pues garantizó los derechos fundamentales de su cliente, actuó conforme al derecho penal vigente y ejerció su defensa con lealtad, diligencia, honradez y competencia técnica. La figura de la legítima defensa está regulada por el ordenamiento penal colombiano, conforme a la Ley 599 de 2000, Código Penal. Su artículo 32 prevé causales de ausencia de responsabilidad penal. En su numeral 6, modificado por el artículo 3 de la Ley 2197 del 2022, corregido por el artículo 2 del Decreto 207 del 2022, dispone: se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Tras la reforma introducida por la Ley 2197 del 2022, la norma incorporó expresamente la llamada legítima defensa privilegiada. Cuando un extraño ingresa o permanece arbitrariamente en la habitación o dependencias inmediatas, en esos casos la ley presume legítima la defensa. Bajo este esquema, para que opere el accidente deben concurrir los elementos clásicos reconocidos en doctrina y jurisprudencia: agresión injusta, la agresión actual o inminente, la necesidad de la defensa proporcional y la ausencia de provocación. En el caso de Juan, representado por José, todos los elementos se dieron. El ingreso del intruso a su vivienda configuró una agresión injusta e inminente, la reacción fue necesaria para proteger la vida y la integridad de su familia, y la fuerza empleada se limitó a lo necesario para neutralizar la agresión, que es un criterio de proporcionalidad. Por lo tanto, jurídicamente el resultado procedente que reconociera la causal de legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal. El abogado José cumplió con el deber profesional de ofrecer una defensa técnica real y efectiva, no simbólica ni puramente formal. Este deber implica diligencia, lealtad con el cliente, honestidad, veracidad y respeto por la administración de justicia, deberes consagrados en el régimen disciplinario de la profesión. Su actuación incluyó la recolección y presentación de las pruebas exculpatorias, la evidencia del ingreso ilegal del intruso, los testimonios que acreditan la agresión. La defensa fue objetiva y razonada sobre la causal legal de legítima defensa conforme a la norma penal, y el principio de transparencia: no ocultó información y no manipuló pruebas. La representación legal de la defensa procedió a solicitar formalmente la ejecución de los dictámenes periciales que consideró pertinentes para el caso. Una vez practicados los resultados obtenidos de dichos análisis, fueron debidamente incorporados al expediente como elementos probatorios. Es crucial destacar que los resultados fueron admitidos por una autoridad competente al ser calificados como pruebas que cumplen con los requisitos de validez, legalidad y estricta necesidad para lograr un entendimiento completo y preciso de los acontecimientos objetos de la controversia. Esta inclusión probatoria se fundamenta especialmente en la gravedad de las lesiones o el perjuicio que se derivaron directamente del incidente o de la confrontación analizada. Continúa, César. La defensa logró que los informes técnicos especializados fueran aceptados como evidencia fundamental para determinar la verdad procesal, dada la afectación sufrida, respecto a la función jurisdiccional, permitiendo que el juez valorara con libertad los hechos y aplicara la norma conforme a la ley. Este modelo de conducta profesional corresponde al ideal del abogado garantista: defender con integridad, respetar la verdad y procurar la justicia sin sacrificar el compromiso ético. Desde una perspectiva más amplia, la legítima defensa no solo protege bienes individuales, vida, integridad, domicilio, sino que desempeña una función social: preservar la seguridad personal y familiar cuando existe un riesgo real e inminente. En este sentido, la defensa penal no es un mero privilegio individual, sino un instrumento de protección de derechos fundamentales frente a agresiones ilegítimas. En el caso del abogado José, su actuación ética no solo se basa en el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos, sino también en su capacidad para brindar una defensa efectiva y real a su cliente. Juan: la legítima defensa es un derecho fundamental en Colombia, y José supo demostrar ante el juez la proporcionalidad de la reacción de su cliente frente a la agresión injusta que sufrió. El abogado José, al presentar una defensa adecuada, contribuyó no solo al bienestar de su representado, sino a la consolidación del principio de justicia, al garantizar que la norma penal opere correctamente, respetando tanto la protección de víctimas como los derechos de quienes legítimamente se defienden. Además, la conducta de José se ajusta perfectamente al código ético del abogado, demostrando su compromiso con la lealtad, la diligencia, la honradez y la defensa técnica en todo momento. Su preparación, rigor probatorio y respeto por las normas éticas y legales fueron fundamentales para garantizar un juicio justo y protección de los derechos fundamentales de Juan. En consecuencia, la conducta del abogado José debe ser calificada como ética, profesional y conforme al derecho. Él no solo invocó una causal legal, la legítima defensa, sino que actuó con la responsabilidad, probidad y competencia técnica. Su defensa permitió que prosperara una resolución judicial justa que reconoció la legítima defensa de Juan como causal de exclusión de responsabilidad penal. José encarna el ideal del abogado garantista: defender sin distorsionar, argumentar con honestidad, proteger los derechos del cliente, contribuir a la justicia,
Su actuación fortalece la legitimidad del sistema judicial, protege los derechos fundamentales y honra la ética del derecho. Perfecto. Después de escuchar a Ellen y César, escucharemos a la contraparte John Jefferson. Por favor, regálenos su postura de ¿por qué creen que no fue ética la defensa que realizó el abogado? Buenos días, compañeros. Bueno, mi análisis de este tema lo voy a basar en dos aspectos que son la actuación del defendido conforme a los hechos. Aunque su conducta fue desmedida y en consecuencia lesiva, esta se encuentra enmarcada dentro del ordenamiento jurídico bajo el principio de legítima defensa, es decir, era una actuación que perfectamente pudo haber sido defendida por su apoderado sin necesidad de incurrir en comportamientos que comprometieran sus principios éticos. Bien podría haberse acogido a las figuras de inculpabilidad o de exclusión o incluso de disminución de la responsabilidad penal bajo los siguientes presupuestos. El miedo insuperable, que es cuando la reacción es consecuencia de un miedo tan intenso que domina por completo la voluntad de la persona. El estado de necesidad es culpante, el error invencible y las reacciones impulsivas ligadas al pánico. Todos estos anteriores derivados del miedo insuperable. Con estos fundamentos, su cliente perfectamente pudo haber sido incluso exonerado de responsabilidad, respetando así el equilibrio entre la defensa de sus intereses y un actuar profesional ético. Segundo aspecto que vamos a evaluar, la conducta del abogado. Primero, los hechos demuestran que el abogado fabricó una versión conveniente de lo ocurrido, lo cual constituye una clara violación al principio de legitimidad en la defensa jurídica. Segundo, al hacer esto, la defensa se apartó de su tarea natural, defender a su cliente en un caso de legítima defensa. En su lugar inició una labor orientada hacia la falsedad y la mentira, que fabricó dolosamente para justificar la reacción desproporcionada de su defendido. Con esos argumentos y con pruebas, logró engañar a la corte, cayendo más bien en un error de elección que nos deja incluso una reflexión. ¿Qué es más fácil? ¿Defender la verdad o fabricar una mentira que parece un camino más corto? Tercero, el resultado de esta actitud fue la sustitución de la justicia por la conveniencia. Se defendió con verdades acomodadas un hecho que éticamente es defendible por sí solo bajo el principio de la autoprotección, entendido en el derecho a la legítima defensa. De esta manera, el abogado se apartó innecesariamente de la legitimidad del ejercicio jurídico que debía realizar. Es decir, al actuar así, el abogado eligió hacer mal las cosas. Conclusión. La actuación del defendido en el uso de su derecho a la legítima defensa no fue dolosa, pero la del abogado sin duda sí lo fue, y además de premeditada. Hola a todos, mi nombre es John Quintero y haré parte de la conclusión en este podcast, donde es necesario reconocer que nos encontramos ante una situación donde la ética profesional y la defensa jurídica entraron en conflicto innecesario. La conclusión fundamental es clara. El abogado tomó un camino equivocado cuando tenía a su disposición herramientas legales legítimas que hubieran sido suficientes para proteger los intereses de su cliente. Lo que debemos entender es que la persona defendida actuó en un momento de gran presión y peligro. Aunque su reacción fue excesiva y causó daño, el derecho colombiano ofrece múltiples formas de entender y justificar este tipo de comportamientos. La legítima defensa es precisamente el mecanismo que el sistema legal prevé para estos casos, reconociendo que las personas enfrentadas a amenazas reales pueden responder de manera contundente para proteger su vida o integridad. El problema central no radica en la conducta del defendido, sino en la decisión del abogado de abandonar esos argumentos válidos y construir una visión o versión falsa de los hechos. Esta lección resulta incomprensible desde cualquier punto de vista profesional. El abogado contaba con los elementos reales y defendibles. En lugar de trabajar con estos elementos verídicos, optó por fabricar una historia conveniente que distorsionó la realidad. Esta decisión no es solo éticamente reprochable, sino también innecesaria. El camino correcto estaba disponible y era perfectamente viable. Todas estas razones que los jueces entienden y valoran
porque reconocen la complejidad del comportamiento humano bajo presión extrema. Al elegir la mentira, el abogado no solo traicionó los principios fundamentales de su profesión, sino que puso en riesgo la credibilidad de todo el sistema de justicia. Cuando un profesional del derecho manipula la verdad para obtener resultados favorables, está sustituyendo la justicia real por una conveniencia temporal. Este comportamiento genera un precedente peligroso donde el fin justifica los medios y donde la habilidad para engañar se valora más que la capacidad para construir defensas honestas y sólidas. Muchas gracias. Por último, uno de nuestros compañeros realizará una evaluación de las posturas y determinará cuál postura cree que es la más acertada y en base a qué argumentos. Evaluación de posturas. Con base en los argumentos presentados por las partes, quienes defienden y quienes cuestionan el comportamiento del abogado, se procede a evaluar ambas posiciones con el fin de determinar cuál resulta más coherente frente al análisis de la eticidad de su actuación profesional. Argumentos de la parte defensora del abogado. Quienes respaldan la actuación del abogado sostienen, en esencia, lo siguiente. 1. Actuación probatoria adecuada. El abogado se limitó a recolectar y presentar pruebas exculpatorias pertinentes, tales como evidencia del ingreso ilegal del intruso y testimonios que acreditaban la agresión. 2. Sustentación jurídica razonada. Su defensa se fundamentó de manera objetiva en la causal de justificación de legítima defensa, conforme a lo previsto en el ordenamiento penal. 3. Transparencia procesal. No ocultó información ni manipuló pruebas, permitiendo que la autoridad judicial valorara los hechos con libertad. 4. Respeto a la función jurisdiccional. La actuación se mantuvo dentro del cauce legal, sin interferir en la labor del juez. 5. Rigor técnico en la prueba. La defensa solicitó la práctica de los peritajes pertinentes, cuyos resultados fueron admitidos como pruebas válidas, legales y necesarias para el esclarecimiento de los hechos, especialmente dada la lesividad derivada de la confrontación. Argumentos de la parte detractora. Quienes cuestionan la actuación del abogado plantean: 1. Inadecuada estrategia defensiva. Señalan que el abogado optó por un camino impropio para convencer al juez de un hecho que, por su naturaleza jurídica, podía demostrarse mediante medios legítimos y suficientes, sin recurrir a artificios narrativos. 2. Distorsión de la verdad procesal. Sostienen que, pese a contar con medios idóneos para demostrar los factores que incidieron en la legítima defensa de su cliente, el abogado prefirió acomodar los detalles del caso para construir una defensa aparentemente irrefutable. 3. Falta de ética profesional. Desde esta perspectiva, el abogado se habría apartado de la obligación de ejercer una defensa basada en la verdad, en la lealtad procesal y en la ética profesional, sustituyéndola por una versión sesgada y conveniente a los intereses de su cliente. Conclusión comparativa. Al analizar de manera contrapuesta los argumentos de ambas partes, se observa que cada postura resalta dimensiones distintas del ejercicio profesional del abogado, lo cual permite una valoración más completa de su conducta. La postura defensora destaca que la actuación del abogado se mantuvo dentro de los límites éticos y legales, al sustentar su estrategia en pruebas legítimas, transparentes y sometidas a control judicial. Según esta visión, el profesional actuó con rigor técnico y respetó los principios de lealtad procesal, permitiendo que fuera el juez quien determinara el alcance y validez de los elementos probatorios, especialmente aquellos derivados de los peritajes solicitados. En contraste, la postura detractora sostiene que, aunque existían medios adecuados y suficientes para acreditar la legítima defensa, el abogado optó por una estrategia que acomodó los hechos a favor de su cliente, sacrificando los principios de veracidad, rectitud y probidad.
Desde esta perspectiva, la defensa habría incurrido en una manipulación narrativa que comprometería la ética profesional y la transparencia del proceso. Comparadas ambas visiones, y en el entendido hecho de que el núcleo de la controversia radica en determinar si la actuación del abogado fue una interpretación legítima de los hechos dentro del debate adversarial propio del proceso penal, o si, por el contrario, constituyó una distorsión intencional de la verdad procesal para favorecer indebidamente a su representado. En concordancia con todo lo anterior al ponderar, entre la argumentación y sustentación de la práctica de pruebas aportadas, la metodología pericial empleada y la coherencia entre los hechos verificados. Síntesis de los argumentos de la parte defensora de la actuación del abogado y la narrativa jurídica presentada por la parte detractora, donde expone una posibilidad de duda razonable ante la supuesta actuación procesal inadecuada del abogado, sin las debidas pruebas que expongan y evidencien técnicamente lo que se afirma en su narrativa, o desvirtúen la postura de la contraparte. A la luz del análisis efectuado, se concluye que la versión más acertada en términos jurídicos, legales, técnicos, es la de quienes sostienen que el abogado actuó de manera ética, pues sus argumentos cuentan con todas las características propias para validar la actuación en derecho del cuestionado, como lo son el cumplimiento de los principios éticos que rigen la profesión, presentación de las pruebas disponibles, incluidos los peritajes practicados, actuación ceñida a la interpretar técnicamente de los hechos dentro del marco legal y sin manipulación de la evidencia.